Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para que podamos analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del libro de Proverbios, el capítulo 11. El Señor detesta el uso de las balanzas adulteradas, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena, la deshonestidad destruye a los traicioneros. Las riquezas no sirven para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La honestidad dirige los pasos de los justos. Los perversos caen bajo el peso de su pecado. La justicia rescata a las personas buenas. Los traidores quedan atrapados por su propia ambición. Cuando los perversos mueren, sus esperanzas mueren con ellos, porque confían en sus propias y deficientes fuerzas. Los justos son rescatados de dificultades, y éstas caen sobre los perversos. Los que no tienen a Dios destruyen a sus amigos con sus propias palabras, pero el conocimiento rescata a los justos. Toda la ciudad festeja cuando el justo triunfa, grita de alegría cuando el perverso muere. Los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Es necio denigar al vecino. Una persona sensata guarda silencio. El chismoso anda contando secretos, pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Sin liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. Es peligroso dar garantía por la deuda de un desconocido. Es más seguro no ser fiador de nadie. La mujer bondadosa se gana el respeto, pero los hombres despiadados solo ganan riquezas. Tu bondad te recompensará, pero tu crueldad te destruirá. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá. Los justos encuentran la vida, los malvados hallan la muerte. El Señor detesta a los de corazón retorcido, pero se deleita en los que tienen integridad. Los malvados seguramente recibirán castigo, pero los hijos de los justos serán liberados. Una mujer hermosa sin discreción es como un anillo de oro en el hocico de un cerdo. Los justos pueden esperar una recompensa, mientras que los perversos solo les espera juicio. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El generoso prosperará,
y el que reanima a otros será reanimado. La gente maldice a los que acaparan el grano, pero bendice al que lo vende en tiempo de necesidad. Si buscas el bien, hallarás favor, pero si buscas el mal te encontrará. El que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecerán como las hojas en primavera. Los que traen problemas a su familia heredarán el viento. El necio será sirviente del sabio. La semilla de las buenas acciones se transformará en un árbol de vida. Una persona sabia gana amigos. Si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, cuánto más los pecadores perversos. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de mi Padre Dios Yahvé. Hoy, en la palabra que hemos escuchado, tú y yo, ¿qué nos quiere decir para nuestra propia vida? Hoy Dios nos dice y nos rectifica una cosa que es muy importante para mí y para ti, hermanos. Hoy Dios nos habla de los únicos dos caminos que hay y que existen en nuestra vida. Y tú te podrás preguntar cuáles caminos. Bueno, hoy Dios nos habla de los dos caminos que hay en nuestra vida, en la tuya, en la mía y en la de toda la humanidad, que es el camino del bien y el camino del mal. Son los únicos dos caminos que tenemos tú y yo y que tenemos toda la humanidad para que elijamos cuál camino queremos agarrar, hermanos. Y hoy Dios nos habla de los dos caminos con unas palabras muy simples y sencillas que tú y yo tenemos que tener en mente. Dice la palabra de Dios que si uno busca el camino del bien, hallará y encontrará la vida. Dios dice que si uno busca el camino del mal, dice que el mal te encontrará, te perderá y te matará. O sea, que morirás. ¿Por qué nos habla de esos dos caminos a mí y a ti, hermanos? Porque es muy importante en nuestra vida, hermanos. Y es muy importante en el tiempo en el que nos encontramos actualmente tú y yo, que tenemos que decidirnos claramente por cuál camino queremos agarrar, hermanos. Si es por el camino del bien que lleva a la vida o si es por el camino del mal que lleva a la destrucción. Pero es muy importante que elijamos un solo camino y que nos esforcemos a elegir un camino. Si ahorita alguien nos preguntara a mí y a ti qué camino elegiríamos, contestaríamos rápido que por el camino del bien. Eso diríamos. Y estaría muy bien, porque sería lo correcto. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Realmente estás yéndote por ese camino del bien que lleva a la vida? ¿O estás yéndote por los dos caminos? Y digo por los dos caminos porque agarras el bien y agarras el mal. ¿A qué voy con esto, hermanos? A que nuestra vida no ha sido muy clara como tiene que ser. Porque si fuera muy clara,
nuestra vida como realmente tendría que ser, hermanos, tú y yo ya tendríamos bien definido el camino que estaríamos tomando. Pero Dios sabe que en el tiempo que estamos es necesario que nos recuerde que hay dos caminos en este mundo, que tú y yo tenemos que elegir uno, ya sea el del bien que lleva a la vida o el del mal que lleva a la destrucción. Pero uno tenemos que elegir. No podemos andar brincando de uno para otro en nuestra vida, porque entonces estaríamos en un punto intermedio, que sería peor que si eligiéramos un solo camino. ¿Por qué? Porque recordemos que en Apocalipsis la palabra de Dios dice que a Él no le gusta la gente tibia, que prefiere que seas bueno o prefiere que seas malo, pero uno solo, que no seas tibio. ¿Tibio qué quiere decir? Tibio quiere decir que no eres ni de uno ni del otro, que estás brincando de aquí para allá, que hoy estás acá, mañana estás acá, pasado estás acá, pero no te defines por un solo camino. Eso es estar tibio, y a Dios no le gusta eso. En Apocalipsis nos lo dice bien claramente. O eres frío o eres caliente, pero no tibio, porque a los tibios dice que los detesta y los escupe. ¿Por qué? Porque no tienen definido un camino, no tienen definida una dirección. Y Dios quiere que tú y yo tengamos bien definido el camino que vamos a tomar y que debemos de tomar. Y ese camino que tomemos, que realmente nos esforcemos. Que yo sé que vamos a decir que es el camino del bien, perfecto, pero hay que esforzarnos, porque hoy la palabra de Dios nos menciona los dos lados, y te lo voy a ir decir de la propia palabra para que podamos entender y comprender. Fíjate bien, la palabra de Dios dice: si buscas el camino del bien, dice, hallarás favor y vivirás. Ahí está uno, ¿eh? Si buscas el camino del bien, hallarás favor y vivirás. El segundo camino que Dios hoy nos habla y nos lo dice. Y sigue diciendo la palabra de Dios: pero si buscas el camino del mal, el mal te encontrará, te perderás y te destruirá. Ahí están los dos caminos. Y nos menciona claramente a dónde va cada camino. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo definamos claramente cuál es nuestro camino. Como te dije, si alguien nos preguntara, pues diríamos automáticamente que el camino es bien. Perfecto. Es lo correcto. Pero realmente esforcémonos. ¿Por qué? Por encontrar ese camino. Porque dice que la palabra de Dios, que si encontramos el camino del bien, hallaremos el favor y viviremos. Pero ¿cómo saber si hemos encontrado el camino del bien o hemos encontrado el camino del mal, hermano? ¿Cómo podemos saberlo? Dios hoy también nos lo dice para que veamos y entendamos realmente por qué camino vamos. Dios quiere que vayamos por un camino. Dios no quiere que llevemos nuestra vida de aquí para allá. ¿A qué me refiero cuando es de aquí para allá? Que estés en el camino del bien y luego estés en el camino del mal. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que te definas realmente a ubicarte y a dirigirte por el camino que tú realmente quieras tomar. Si tú quieres realmente vivir, pues vas a buscar el camino del bien, que es el que Dios hoy nos ha marcado y nos ha dicho que es en el camino que encontraremos, dice la palabra de Dios,
que encontraremos y hallaremos el favor y viviremos. Y si buscamos el camino del mal, dice que el mal nos encontrará, nos perderá y nos destruirá. Pero eso solamente tú y yo lo podemos elegir, porque recuerda que tenemos un libre albedrío para que decidamos lo que queramos hacer y el camino que queramos tomar. Si queremos tomar el camino del bien, dice la palabra de Dios que para saber si vamos por el camino realmente del bien como tiene que ser, tenemos que ver que nuestra vida vaya funcionando de la manera como hoy Dios nos lo va diciendo. Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta si realmente vamos por el camino del bien como Dios quiere que vayamos, o si vamos por el camino del mal. Hoy Dios nos lo va a decir, hermanos. Hay que poner mucha atención y realmente ver por el camino que realmente vamos. Dice la palabra de Dios: si vas por el camino del bien, tu vida tiene que ser, primeramente Dios dice que con pesas exactas. Porque nos pone un ejemplo donde nos dice: el Señor detesta el uso de balanzas adulteradas, pero dice el Señor, pero se deleita en pesas exactas. Ahí nos está hablando de los dos caminos, para que tú y yo nos demos cuenta por cuál camino vamos, fíjate. Nos lo pone por ejemplo, para que veamos y entendamos por cuál camino vamos. Si tu camino de la vida es que tienes balanzas adulteradas, ¿qué quiere decir eso? Las balanzas adulteradas quiere decir que tu vida no es correcta. ¿Por qué? Porque realmente tu vida está envuelta en este mundo. Y cuando tu vida está envuelta en este mundo en el que nos encontramos, y es por medio de este mundo que tú vives tu propia vida, es una vida que no tiene futuro, es una vida que no tiene esperanzas de vivir. Ese es el camino en el que Dios nos habla y nos dice, cuando nos dice claramente: pero si buscas el camino del mal, el mal te encontrará. ¿Por qué te pongo el ejemplo de que si tú vives tu vida envuelto en este mundo, es como si fuera el camino del mal? ¿Por qué, hermanos? Porque si tú vives tu vida en este mundo, dice la palabra de Dios, que entonces tú te conviertes inmediatamente ¿en qué? En una persona de la cual se empieza a confiar en los bienes materiales y en lo que hay en este mundo. Empiezas a confiar en eso. Tú podrás decir que tú no confías en eso. Tú y yo lo podremos decir. Pero analizando la vida, si tú vives tu vida envuelta en este mundo, créeme lo que sí, hermano. Porque este mundo, ¿qué es lo que te ofrece? Este mundo te ofrece riquezas, te ofrece lujos, que te hacen que te enamores de ellos y que confíes en ellos. Y te hace que te olvides de Dios. Hay mucha gente en este mundo, hermanos, que por conseguir sus metas y sus objetivos
que se han puesto en este mundo, se olvidan de Dios. Esa es la manera en la que hoy yo te pongo la comparación de que es que tú vives tu vida envuelta en este mundo, hermano. Hay mucha gente que toda su vida se la pasa buscando y anhelando y alcanzando o queriendo alcanzar las cosas materiales de este mundo para poder tener, entre comillas, una vida llena de ¿qué? De poder. Pero ¿de poder cuál? De poder material, de dinero. ¿Para qué? Para supuestamente poder tener una vida sin qué, sin ningún problema económico, para poder tener una vida en la cual ellos puedan vivir sin ninguna necesidad, y se aferran a esos sueños materiales que tienen y se olvidan de Dios. Ese es el camino del mal, y el mal te encuentra, y dice la palabra de Dios que te atrapa y te destruirá. Fíjate cómo es y cómo está dibujado. Hay personas que por querer lograr alcanzar el poder material, luchan y se esfuerzan toda su vida. Por ejemplo, hay gentes que se pasan su vida luchando por alcanzar un sueño material. Y dice la palabra de Dios que el mal te encontrará. Luchan y luchan y luchan y lo alcanzan. Logran el objetivo. Entonces, cuando lo logran, ese objetivo los envuelve, los pierde y al final los destruye, hermanos. Por eso es que Dios nos habla de dos caminos. Uno es ese. El otro camino, dice la palabra de Dios, y nos lo pone como ejemplo, cuando dice, pero se deleita en pesas exactas. ¿Qué son pesas exactas, hermanos? Pesas exactas es cuando tú vives como dijo Jesús. Cuando le dijo a sus apóstoles, ustedes pertenecen a este mundo, pero no son de este mundo. Están aquí, pero no pertenecen aquí. ¿Por qué? Porque realmente tú vives en este mundo, pero no eres de este mundo. Y tú te esfuerzas, ¿por qué? Por obedecer y agradar a Dios en lo que Dios te pide, en lo que Dios te dice. Y no te enredas en este mundo. No te enredas en la manera de querer alcanzar objetivos materiales, de los cuales después te llevan ¿qué? A la destrucción, a la perdición. Porque como te acabé de explicar, hay gente que por esforzarse, por alcanzar esos sueños materiales, se olvidan de Dios. Y cuando lo logran alcanzar, se vuelven gentes perversas. Se vuelven gentes déspotas. Porque ya están envueltos en eso material. Y cuando los envuelve, dice la palabra de Dios, que los atrapa y los destruye. Al final del camino, eso te destruye. Y fíjate cómo es la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios te lo dice. Cuando tú logras alcanzar tus objetivos
materiales, porque te esfuerzas toda tu vida y los logras alcanzar. Y esos objetivos materiales te envuelven, porque tú ya estás ahí. Entonces cuando tú los tienes, cuando tú logras alcanzar aquello, te vuelves déspota, porque crees que como ya alcances eso, puedes hacer todo supuestamente lo que tú quieres. Pero eso que haces te lleva a la destrucción. Y dice la palabra de Dios que al final de la vida, dice la palabra de Dios, cuando dice, la palabra y dice, las riquezas, fíjate bien lo que te quiero decir, las personas que están envueltas en este mundo, o sea, que se dejan envolver por este mundo y que quieren lograr alcanzar todo lo que es material, donde dice la palabra de Dios, cuando ponen su confianza en el dinero y en todas las cosas materiales y las quieren alcanzar y luchan toda su vida y las logran alcanzar, son personas que después se vuelven déspotas y se olvidan totalmente de Dios, porque eso es lo que hace. Todo el dinero material y todas las cosas que hay en este mundo, lo que hacen es que te envuelven y te hacen que te olvides de Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, cuando dice claramente, dice, las riquezas, o sea, todo lo que tú haces de riquezas en este mundo, dice la palabra de Dios, no sirven para nada en el día del juicio. O sea, todo ese material que tú hiciste, todas esas riquezas que tú lo haces hacer en este mundo, al final de tu vida no te sirven para nada. Por eso es que claramente dice la palabra de Dios que cuando tú buscas el mal te encuentra, te atrapará y te destruirá. De esa manera, porque con el poder que supuestamente logras en este mundo, que es hablando material, te vuelves una persona, como te acabo de decir ahorita, déspota. Y eso te hace olvidar realmente del camino de Dios. Pero cuando llega tu día final, todo eso que hiciste no te sirve de nada. Dice la palabra de Dios claramente. Las riquezas no sirven para nada en el día del juicio, pero la vida recta puede salvarte de la muerte. La vida recta. ¿Cuál es la vida recta? La vida humilde. O sea, la vida que realmente se vive como Dios quiere que la vivamos. ¿Y cómo es que Dios quiere que realmente vivamos la vida en este mundo? Que es donde dice la palabra de Dios cuando dice claramente, si tú buscas el camino del bien, hallarás favor y hallarás vida. El camino del bien, dice la palabra de Dios, que es la vida recta. Y la vida recta se forma de una humildad en el hombre. Ese es el camino del bien. Esa es la vida recta. Que no te dejas envolver de este mundo ni de lo que hay en este mundo. ¿Por qué? Porque tú sabes, y la misma palabra dice, que lo que hay en este mundo es pasajero. En cambio, lo de Dios es para siempre. Y nosotros tenemos que buscar lo de Dios. ¿Y dónde vamos a encontrar lo de Dios? Por medio de su palabra y de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que es el que Él nos ha puesto para que nos guíe en nuestro caminar y no nos perdamos en este mundo. Y así podamos encontrar el favor y podamos encontrar la vida, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal reflexionando con la palabra de Dios. No sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y creador de todas las cosas. Hoy en este día te quiero dar las gracias, Señor. Te quiero dar las gracias
por todas las bendiciones que he recibido tuyas, por todo ese amor. Te quiero dar gracias porque tú has caminado día tras día sobre mi persona y sobre toda mi familia, papito hermoso. Padre, también te quiero pedir humildemente, Señor, que realmente nos abra nuestros ojos para que podamos encontrar realmente ese camino del bien, el cual tu palabra nos ha dicho, que ahí encontraremos el favor y encontraremos la vida. Pero que cuando encontremos ese camino del bien, oh Padre Dios Yahvé, nos des la sabiduría, la inteligencia y la humildad para poderlo seguir correctamente. Que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que caminemos directamente para que así podamos el día de mañana llegar a encontrar ese favor que tú nos has hablado y podamos encontrar la vida que nos llevará a vivir para siempre. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanitos, yo aquí me despido de su canal, reflexionando con la palabra de Dios. Mis hermanos, cuídense mucho donde quiera que anden, protéjanse. Y no se olviden que hoy Dios nos ha hablado de los únicos dos caminos que hay en este mundo, que es el camino del bien y el camino del mal. Nos los ha puesto frente a nosotros para que tú y yo decidamos cuál camino queramos agarrar, hermanos. Yo sé que si te pregunto vas a decir que el camino del bien, perfecto, correcto. Pero realmente hay que manifestar que realmente vamos por ese camino, mis hermanos. Por eso los invito a que se acojan al brazo poderoso de mi Padre Dios Yahvé, al manto sagrado del Señor Jesucristo, y que el Espíritu Santo de mi Padre Dios Yahvé, que es la fuerza que nos hace mover día tras día, nos ayude a que realmente caminemos por el camino del bien, como hoy Dios nos lo ha marcado a ti y a mí.